El secreto del bosque de la niebla eterna. En un mundo donde lo desconocido atrae con la fuerza de un imán, un equipo de documentalistas ávidos de misterios decide embarcarse en una expedición que desafiaría sus propias creencias. Elena, la líder y experta en fenómenos paranormales; Marco, el cámara con un ojo para lo inexplicable; Sofía, la investigadora obsesionada con los secretos del pasado; y Tomás, el ingeniero de sonido con un talento para captar voces del más allá, se unen para explorar el bosque de la niebla eterna. El bosque, envuelto en leyendas de desapariciones y apariciones fantasmales, les prometía el escenario perfecto para su proyecto más ambicioso. Prepararon meticulosamente su equipo, investigaron los mitos y, con una mezcla de entusiasmo y respeto, zarparon hacia lo desconocido. Al llegar, la niebla les recibió como un velo que separaba dos mundos, el nuestro y uno olvidado por el tiempo. Los primeros días, el bosque parecía observarlos en silencio, respondiendo a su presencia con pequeñas anomalías que capturaban en sus cámaras y grabadoras. Sin embargo, fue una noche bajo la luna llena, cuando el verdadero rostro del bosque comenzó a revelarse. Una voz, tenue pero clara, emergió de la bruma, pidiéndoles ayuda. «Encuéntrame», decía, guiándolos más adentro del bosque. Decidieron seguir el llamado, adentrándose en la espesura donde los árboles parecían susurrar sus nombres. La búsqueda los llevó a una parte del bosque donde la niebla se hacía más densa, casi tangible. Allí, oculta por el paso del tiempo y el abrazo del musgo, encontraron una cabaña que parecía pertenecer a otra era. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero entre el abandono, hallaron un tesoro, el diario de un hombre que había dedicado su vida a desvelar los misterios del bosque. El diario relataba la existencia de una antigua entidad, ligada al corazón mismo del bosque, y cómo sus investigaciones lo llevaron demasiado cerca de la verdad. Las últimas entradas eran frenéticas, llenas de advertencias sobre despertar a la entidad y las terribles consecuencias de hacerlo. Mientras el equipo absorbía las palabras del diario, la niebla fuera se intensificó, y figuras apenas perceptibles comenzaron a danzar en su periferia. Algo en el bosque había sido despertado por su presencia, y la voz que los había guiado hasta allí se volvió más insistente, llevándolos hacia un antiguo altar escondido en lo más profundo del bosque. Era evidente que su llegada al bosque no había sido casualidad, y que la clave para entender los fenómenos que habían estado documentando yace en el altar y la historia del hombre que una vez intentó enfrentarse a la entidad. A medida que el equipo de documentalistas avanzaba hacia el altar, el ambiente del bosque cambiaba. La niebla, antes una mera cortina que velaba el entorno, ahora palpaba la piel con dedos fríos, y los árboles se inclinaban sutilmente hacia ellos, como espectadores curiosos de una antigua tragedia a punto de repetirse. Al llegar al claro donde el altar yacía olvidado, una sensación de veneración y terror se apoderó de cada uno. El altar, cubierto de musgo y enredaderas, estaba tallado con símbolos arcanos que Sofía intentó descifrar, relacionándolos con culturas antiguas dedicadas a la adoración de deidades de la naturaleza. Mientras tanto, Tomás captó una serie de fluctuaciones en sus equipos, indicando una presencia que no podía ser catalogada por la ciencia moderna. Elena, con una mezcla de respeto y audacia, decidió intentar comunicarse. «Estamos aquí para entender, no para perturbar», pronunció al aire. La respuesta no se hizo esperar. Una voz, ni completamente humana ni enteramente parte del viento, susurró historias de siglos de soledad, de ser malinterpretada y temida. La entidad, lejos de ser el monstruo que esperaban, se reveló como guardiana del bosque. Su ira y dolor nacían de la destrucción y el olvido a los que había sido sometida. Su historia, entrelazada con la del hombre que una vez la desafió, era compleja, llena de matices que escapaban a la simple narrativa de bien contra mal. Comprendiendo la verdadera naturaleza de la entidad y el daño inadvertido que su presencia había causado, el equipo se enfrentó a una decisión crítica. No podían simplemente marcharse, no después de lo que habían aprendido. En una decisión unánime, optaron por ayudar a restaurar el equilibrio, utilizando su conocimiento adquirido del diario y la guía de la entidad. Bajo la luz crepuscular, realizaron un ritual antiguo,
uno que promovía la coexistencia pacífica entre la naturaleza y la humanidad. Marco, documentando cada momento, capturó la esencia de lo sobrenatural entrelazándose con lo tangible, mientras el aire vibraba con energía pura. A medida que el ritual llegaba a su clímax, el bosque mismo pareció suspirar, la niebla se disipó y por primera vez en siglos, la luz del sol filtró a través de las copas de los árboles. La entidad, ahora en paz, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un bosque transformado, ya no un lugar de miedo, sino un santuario de maravillas naturales. El equipo, exhausto pero exultante, sabía que su documental había tomado un rumbo inesperado. Más que una simple investigación paranormal, se había convertido en testimonio de la reconciliación entre el ser humano y lo desconocido. La historia que llevarían al mundo no era una de terror, sino de entendimiento y respeto mutuo. Regresaron a la civilización con su material, conscientes de que habían sido parte de algo trascendental. El bosque de la niebla eterna ya no era un misterio para temer, sino un recordatorio de la interconexión de todas las cosas y el poder del entendimiento. Tras el ritual, el equipo pasó una última noche en el bosque, ahora libre de la niebla que había sido su eterna compañera. Esta vez el ambiente era distinto, lleno de sonidos de vida nocturna que antes se ocultaban. La entidad, antes una sombra temida, había dejado atrás un legado de armonía. Reflexionando sobre su experiencia, entendieron que su documental podía cambiar la percepción de lo paranormal, mostrándolo bajo una luz de coexistencia y respeto mutuo. Antes de partir, plantaron un árbol joven cerca del altar, como símbolo de renovación y como un pacto silencioso de proteger los secretos del bosque. Sabían que la historia de la entidad y su encuentro debía ser contada con cuidado, preservando la sacralidad del lugar. La vuelta a la civilización fue un retorno a la realidad, pero cargados con una historia que trascendía lo que inicialmente habían imaginado. Elena se encargó de narrar el documental, su voz llevando el peso de la sabiduría adquirida. Marco editó las imágenes capturadas, asegurándose de que cada fotograma transmitiera la magia y el misterio del bosque de la niebla eterna. Sofía complementó el relato con su investigación, enriqueciendo la narrativa con contextos históricos y culturales. Tomás, por su parte, creó una banda sonora que evocaba la atmósfera única del bosque, utilizando los sonidos naturales que habían registrado. Cuando el documental se estrenó, fue recibido con una mezcla de asombro y reflexión. La audiencia quedó cautivada no solo por la historia de la entidad y el bosque, sino también por el cambio palpable en los documentalistas, quienes habían partido en busca de fantasmas y regresaron con una lección sobre la naturaleza y la humanidad. El bosque de la niebla eterna se convirtió en un lugar de interés, no por los turistas ávidos de emociones fuertes, sino por aquellos que buscaban conexión y entendimiento. El equipo, ahora más unido que nunca, decidió continuar explorando y documentando lugares envueltos en misterio, siempre con la filosofía de respeto y aprendizaje que habían adoptado. La historia del bosque de la niebla eterna se difundió, convirtiéndose en un testimonio de que en el corazón del miedo y lo desconocido, a menudo yacen verdades esperando ser descubiertas y entendidas. Y así, lo que comenzó como un viaje en busca de lo paranormal se transformó en un viaje de descubrimiento personal y colectivo, dejando una huella imborrable en sus vidas y en la de aquellos tocados por su historia.